Decir Valencia es decir tierra universal y sentimientos, es monumentos, es decir albufera, es decir flores y pólvora, es decir fallas, fiesta universal, patrimonio de la humanidad. Y hablar de fallas es hablar de castillos y mascletas, flores, música, pasacalles, monumentos, ofrenda a nuestra patrona la Madre de Déu del Desamparado. Una fiesta que ofrece solidaridad y hermanor, que aúna tradición, arte y cultura, que sería imposible sin la dedicación y el sacrificio y el esfuerzo de los falleros. Y eso es a lo que venimos hoy, a celebrar el esfuerzo y dedicación de un gran fallero. Un fallero que ha dedicado su vida en cuerpo y alma a esa nuestra comisión y que es merecedora del reconocimiento general de todos por su labor y tesón durante tantos años. Es por eso que Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 15 de marzo se acordó por unanimidad conceder la más alta distinción y recompensa que puede otorgar nuestra comisión, la insignia de oro a José Manuel Muela Aparicio, como muestra de nuestro más sincero agradecimiento a todos estos años. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's the story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. The fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. And I've been waiting for this time to come around. But baby, running after you is like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. Qué bonito.
Hay personas que por distintos motivos no han podido acudir y que les hubiera encantado estar hoy con nosotros, pero aún así, de una forma u otra, no han querido perderse este homenaje. En la vida de los colectivos y las instituciones, llega siempre el momento en el que hay que rendir homenaje a las personas que han destacado por su entrega y por su tesón durante un largo periodo de tiempo. Hoy le ha llegado ese momento a uno de sus hijos predilectos, hombre este que calladamente durante prácticamente toda su vida lo ha dado todo por esta entidad, haciendo de esta fiesta lo que ahora es. Hoy es día de fiesta para la centenaria comisión de Pintor Domingo, pero sobre todo es fiesta para la familia Muela Pérez. Y yo humildemente me siento orgulloso de conocerte, amigo Manolo, tantos y tantos años. Espero que este empeño tuyo en engrandecer nuestra comisión sea continuado por las subsiguientes generaciones que verán en ti la personificación de lo que representa el sentimiento fallero. Mi enhorabuena, señor Muela, y tengas larga vida para disfrutar de esta distinción. Ah, eres sin duda alguna quien mejor se pierde en Benimamet. Buenas, papá. Pues nada, ya sabes que por curro no puedo ir, así que nada, solo se le ocurre a Alfonso hacer un evento un sábado a las 8 de la noche, así que nada, felicidades, ya sabes que bueno, que tantos años de fallero al final te mereces un día así para ti, para que lo disfrutes con toda la gente que te queremos. Y nada, disfrútalo mucho y ya sabes que te quiero igualmente cuando esté allí, ¿vale? Así que disfrútalo con toda la familia. Un besito. Felicidades, te lo mereces. Falleros como tú hay muy pocos. Te queremos un montón. Un beso. Buenas, Manolo. Muchas felicidades. La verdad es que te lo mereces. Y por favor, no nos des las gracias. Lo que tenemos que hacer es darte las gracias a ti por todos estos años de dedicación y los que seguirás estando ahí para dedicarte a la falla y aconsejarnos a todos. Yo me hubiera gustado estar, todos lo sabéis, pero como digamos, no lo veo. Entonces, todos, todas y todes, te damos un fuerte abrazo, un beso y no me ganas tantas veces al truco, por favor, que aún estoy aprendiendo. Un abrazo, Manolo. Felicidades, te lo mereces. Eres una gran persona. Buenas tardes, Manolo. Quiero darte mi enhorabuena porque este reconocimiento es súper especial. Sé que es un reconocimiento muy importante y a una de las personas más representativas y significativas de mi vida. Eres alguien súper especial, una persona a la que admiro y con la que he podido compartir diferentes aventuras desde la Junta Municipal, el Ateneo Mercantil de Valencia y este mundo tan maravilloso como es el mundo de las fallas. Quiero decirte que te quiero, que te admiro, que eres una persona que siempre llevo en mi corazón y en mis pensamientos. Y no solo a ti, a tu familia y a todos los buenos amigos y las amigas también de la falla Pintor Domingo. Una falla que llevo en el corazón y en la que siempre que me habéis llamado he estado con vosotros porque de verdad sois gente súper, súper especial. Manolo, todo homenaje va a ser poco para ti, porque eres una grandísima persona. Y lo dicho, te quiero y te admiro. Señor Manolo, espero que disfrutes de este día como te mereces. Nada, eres una gran persona y un gran fallero. Enhorabuena por lo conseguido. Nada, y aquí me tienes para lo que quieras, sobre todo si es para tomar una cerveza. Venga, un abrazo, amigo.
Hola Manolo, te quiero mandar un saludo desde aquí a ti y a esa gente tan bonita de La Falla. Sé que hoy vas a tener un reconocimiento muy grande por toda tu trayectoria al ser fallero y sé que por la sangre corre ese espíritu fallero y esa nostalgia que tú llevas. No obstante, sé que estarán todos tus amigos, tu familia, Alfonso, un gran amigo tuyo y una gran persona a quien yo quiero, y como sé que no puedo estar en forma física porque, bueno, he tenido un pequeño accidente, no quería faltar de darte un saludo, que lo pases bien con tu familia, con tus seres queridos, que te emociones, que ríes, que cantes, que brindas, no te pases, y que seas muy feliz y que nunca cambies tu forma de ser humilde, ser buena persona y pa'lante, y nunca cambies esa alegría que te caracteriza y esa forma de ser fallero. Te mando un abrazo. Hasta luego. Hola Manolo, nada, que me hubiese gustado muchísimo estar en este día tan especial para ti, ahí acompañándote, pero pues por circunstancias no ha podido ser. Y nada, simplemente darte la enhorabuena y decirte que eres una gran persona y que te mereces todos los reconocimientos que te hagan, tanto a nivel personal como a nivel fallero. Un besito. Hola Tachenko, ¿qué tal? Oye, de un tío alto a otro tío alto. Que sepas que en ese cuerpo de 1,60 se esconde el tío más grande que he conocido en mi vida. Os voy a pedir dos cosas. Mira, todos los que estáis ahí, poner las manos así y hacer esto. Hola. Sí, muy bien, seguid. Bien, un poco más. Pues este aplauso, Manuel, te lo mereces. Disfruta mucho de esta tarde, que sé que estás acompañado de muy buenos amigos y sobre todo de una familia enorme. Una familia enorme que empieza en Maite y que termina en La Falla Pintor Domingo. ¡Pintor Domingo! ¡Vamos! Eso ha estado bien. Sí. Vale, pues ahora vamos a llamar al escenario a nuestro presidente, Alfonso Hernández. Bienvenidos todos a este homenaje a un gran fallero de nuestra comisión. Hoy es un día muy especial para la falla Pintor Guillén de Castro y para cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros somos falleros y nos hemos acercado al mundo de las fallas gracias a él. Manolo es una persona irrepetible y su empeño personal junto al de varios de los aquí presentes han provocado que esta comisión no desaparezca, sino que siga adelante y tenga un futuro esperanza. Manolo siempre nos ha mostrado a lo largo de estos años el profundo significado de las fallas y del sentimiento valenciano. Unas fallas que deben disfrutarse de principio a fin, pero en las que es clave el esfuerzo y el compañerismo. Y en que en esta nuestra comisión somos una familia que debemos en parte a él. Manolo es de esas personas cuya tarea ha sido siempre la de buscar lo mejor para nuestra falla, la de sacar nuestras mejores virtudes, y siempre lo ha hecho con una sonrisa en la cara. Con su genio y su compromiso nos ha ayudado siempre cada uno de nosotros a que saquemos nuestros aspectos más positivos y los pongamos en común para que formemos este gran equipo humano que tenemos en la falla Pintor Domingo. Todos los que hoy hemos venido y los que les hubiera encantado estar aquí, que son muchos, queremos reconocer tu gran labor, Manolo. Nos sentimos sincera y profundamente orgullosos de ti. Orgullosos por tu colaboración sincera, por tu enorme esfuerzo, por tu trabajo en equipo y sobre todo por esos propósitos que te marcaste desde cada uno de los cargos que ocupaste durante estas 4 décadas del mundo fallero y que siempre has contribuido a que de una u otra forma se lograsen los resultados más altos y exitosos de nuestra historia. Hoy te hacemos este pequeño homenaje
con una sonrisa en la mente y en el corazón, recordando todos esos increíbles y portentosos momentos que cada uno de nosotros hemos vivido contigo. Manolo, junto a ti afrontaremos nuevos desafíos. Los superaremos todos porque nos has enseñado a superarlos. Nos has metido en vena que no debe faltar nunca nuestro compromiso con la falla y que debe existir un sentimiento de hermandad y convivencia en nuestra comisión. Esto es un poco lo serio, y ahora quiero hablar desde el corazón. Lo tenía que decir ahí en medio, pero es que no puedo. Por suerte, lo explico todavía. Entonces, de verdad que hoy estoy tremendamente orgulloso de hacer entrega de esa insignia a mi gran amigo Manolo. Una persona que conozco desde hace 10 años, desde que éramos compañeros en el Ateneo, y que en todo el tiempo que le conozco me ha demostrado ser una gran persona, pero sobre todo un gran amigo que siempre está ahí para darme sus consejos, que me ha apoyado en los momentos difíciles y que me ha demostrado que puedo confiar en él plenamente. Un amigo con el que llevo ya unas cuantas batallitas, un poco pesadito a veces, pero con el que he pasado grandes momentos y espero que sean muchos más. Y es por eso que quiero saltarme un poco todo el protocolo del acto y llamar al escenario a Manolo, porque realmente necesito un gran abrazo. Luego vamos a todos en Ahora tiene que firmar la gente viene. Lo leo primero. En Junta General Extraordinaria celebrada el 15 de marzo de 2022, se aprobó por unanimidad conceder nuestra 14 insignia de oro a José Manuel Muela Pérez, en reconocimiento por su labor y tesón en pro de nuestra comisión. Valencia, y sabía lo que ibas a hacer. No va. ¿No va qué? Sí, va. Yo va, sí. Va un poquito a hacer mucho. Y es lo que te va a pasar aquí siendo presidente de la falla. Con un poquito vas a hacer mucho y lo estás haciendo ya. Muchas gracias a ti y a todos los que estáis aquí. Pero lo primero era dar las gracias a la comisión del 2021-2022 que me concedió la insignia. Luego es una insignia que la verdad que la quería, porque siendo fallero a base de chusco de años, pues la banda de los falleros te da, influye brillante, se lo da todo, pero la insignia de falla no la tiene, por lo menos en esta falla. Y yo la verdad que puedo decir la quería porque mi falla y yo quería ver así. Era el San Miguel, fue
el precursor de la idea. Y mi familia. Creo que ellos me estiman, porque el equipo que nos da, pero es tiempo que les he robado, siendo presidente, los cargos, y es tan bellos como mi adhesión. Me había querido muchas cosas para decir, pero tengo un momento de cosas, es un momento más que nada de celebrar, de que estamos aquí, que somos mucha gente, muchos amigos que habéis venido, muchas gracias por vuestro tiempo, que habéis perdido de venir aquí un ratito. Hay que haberme llorar, no va a conseguir. Y bueno, yo decía que llegué a esta falla en el 1975, de la mano de mi hermana, que era fallera entonces. Hubo un impasse, un añito, aunque no me deslegué de la falla, seguí vinculado por medio de la Junta Municipal. Y desde entonces, pues creo, como habéis dicho, he pasado por todos los cargos. He sido presidente más joven de la falla y de Valencia, luego ya fue mi hijo. Pero muchos recuerdos y muchos nombres que tienes en la cabeza, que a lo mejor no procedería de decirlos, pero yo creo que sí, aunque se me queda uno, ya pido disculpas, pero me acuerdo mucho de gente como Cholín, Moros, Nico, Laúd, la familia García Sánchez, Manuel López, Miguel Marina, Blancas y Marina, y Vicente Roda, mi gran amigo Servi y el incombustible Miguel García, que está aquí. Empecé de mi fallero, entonces mi fallero a sus juveniles, pues Tony Laúd, que en paz descanse, Enriquito Gil, Ángel, Chimo, Calvo, Antes de Muechorí, bueno, pues la verdad que trabajamos bastante para ser unos jóvenes, porque jugábamos bodas por el barrio, hacíamos de todo un poco. Todo eso ya no tiene sentido de ver. Esta falla ha cambiado, todas las fallas han cambiado, porque el barrio ha cambiado, las circunstancias han cambiado. Y aquí estamos resistiendo, y creo que vamos a resistir bastante, porque como estaba hablando con Alfonso, poco a poco vamos tirando hacia mi balance, un poco un bajón, vamos a ir para arriba. Pero me acuerdo mucho de muchas cosas, del modo artístico que teníamos, del equipo de fútbol, de los rayos futbolísticos, de la comisión de señoras casadas, la comisión femenina, que se llamaba entonces, que no tenía una más que cuatro, tenía un voto, pagaban la mitad, un montón de cosas que los tiempos han cambiado y para mejor. También he tenido, no muchas falleras mayores, porque esta falla desde que fallera mayor ya es un vicio, no tener fallera mayor, pero me acuerdo mucho de la primera fallera mayor que tuve, María Violeta, que no puedo venir, se ha disculpado. Tuvimos un primer premio de sección tras de hacer mi premio con la falla, y bueno, luego mi gran falla mayor, que fue mi hija. Y bueno, dicen que de los recuerdos no se vive, pero lo que hay que hacer es superarlo. La falla esta ha pasado grandes momentos, hemos sido fundadores de la agrupación San Juan, de la agrupación del centro, del sector 5, ahora llamado Pilar San Francés, y aquí estamos casi a punto de cuando podamos comprobarlo, casi cumplir 150 años. Y todo domingo engancha, domingo, el que es de Víctor Domingo, cuando se va de la falla por lo que sea, muy raro que se va contra otra falla, muy loable, vas en otras fallas, pero por ejemplo, la gente que se va de aquí no va a otra falla. Y deciros eso, que si alguna vez durante todos los años se ha contestado a alguien, o ha hecho algo mal, pero ha sido sin ninguna intención, con todo el cariño fallero. Y nada, pues muchas gracias y aquí estoy para lo que queráis. Bueno, pues para casi finalizar, vamos a llamar al escenario a Miguel y Julia, que son dos componentes que también tienen la insignia de oro de la falla. En su momento evidentemente se les dio porque también se los hacía. Y bueno, pues creo que procede a hacer una foto los tres. ¿Vale? Bueno.
Y hay años, Falleros, digo. Ya, Yo no quería hablar. El micrófono. No quería hablar porque sé lo que iba a pasar. El 14, que yo me enteraba era el 14. Nos han faltado, lo siento mucho. Y otros han querido No se oye, no se oye nada. Que os haya gustado el acto, a mí desde luego sí. Y nada, vamos a poner el himno. Sí, Víctor. Voy. Pero frenar, no ves gloria esa España. Yo una vez ser más fincao y en el taller y en el can remolete que antes de amor cantis de alegría, acordarse al ritmo de guitarra mona. Paraís de la Torre, servidores de bambines, y las veces sultana con Jardís Espener, una vista de muta y de noches brinden restaurantes el paraíso de Ribes, enseñes abacates, bailes acates, bebes ameres, ameros sonan, rapero amada, y por el bici, mira de sol. Cantis de amor, y